Hola bocateros, hoy preparamos juntos mielitos, unos dulces muy sabrosos también conocidos como hojaldres de Astorga. Comenzamos desenrollando una lámina de hojaldre y la pincelamos con un poco de agua. Colocamos encima otra lámina de hojaldre y presionamos ligeramente con las manos para que ambas masas se peguen entre sí. Hecho esto, cortamos el hojaldre de modo que nos queden pequeños cuadrados o rectángulos. Ahora, con la ayuda de una boquilla de manga pastelera o con un tapón de una botella de refrescos, vamos marcando círculos en el centro de cada cuadrado, de manera que cortemos solo el hojaldre superior. Hecho esto, reservamos unos minutos los hojaldres en la nevera para que estén bien fríos a la hora de hornearlos. En este momento que están bien fríos, colocamos los hojaldres en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y los llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 20-25 minutos o hasta que veamos que están inflados y dorados. Mientras que los hojaldres se hornean, preparamos el almíbar en el que los vamos a bañar. Para ello, en una olla ponemos un vaso de azúcar, un vaso de agua y 4 cucharadas de miel. Llevamos la olla al fuego y cuando la mezcla comience a hervir contamos 5 minutos. Y tras 5 minutos hirviendo ya tenemos nuestro almíbar terminado. Lo dejamos que se atempere mientras que se terminan de hornear los hojaldres. Y tras 25 minutos en el horno ya tenemos los hojaldres bien cocinados y dorados. Fijaos cómo han crecido. Dejamos que reposen un par de minutos y los bañamos bien en el almíbar, dejando que se empapen por ambos lados. Por último, los vamos sacando a una rejilla para que se terminen de enfriar. Pues ya se han enfriado los mielitos, han reposado y se han empapado bien del almíbar. Y ahora toca probarlos. Están buenísimos, con unas horas de reposo quedan todavía crujientes. Fijaos el hojaldre cómo se ven todas las capas, pero la verdad que yo creo que van a estar mejor si los dejamos reposar de un día para otro, porque se van a empapar mucho más del almíbar, del toque ese de la miel, el azúcar, ¡buah! Pero aún así, vamos, es que tienen un sabor riquísimo. Están mucho más ricos que los mielitos comerciales, os lo puedo asegurar. ¡Qué cosa más rica! Bien bocateros, pues si os ha gustado esta receta, dejadme un like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!